llamándose libro espiritual, hemos de poner en vela nuestro espíritu, recoger nuestros pensamientos, echar fuera cualquier preocupación terrena. Dediquémonos entonces a la lectura con mucha devoción, con gran atención, para que se nos conceda que el Espíritu Santo nos guíe a la comprensión de lo que está escrito y recibamos de ello mucho beneficio. Bueno, pedimos aquí el patrocinio, el cuidado de San Juan Crisóstomo, un santo muy conocedor de las Escrituras, para seguir sumergiéndonos en estos primeros capítulos del Génesis, que son, como les decía, claves para luego comprender todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y también porque estamos adentrándonos en el misterio de la existencia del hombre, ¿no? En el fondo, ¿por qué existe el hombre? ¿Para qué estamos acá? Y viene a responder esas preguntas tan profundas que tenemos en nuestro corazón. Entonces quería repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, que era el tema de la diferencia de los dos árboles famosos en el medio del jardín del Edén. En el medio del jardín del Edén están dos árboles. Un árbol es el árbol de la vida y otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dice: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. No les dice que no coman del árbol de la vida. ¿Qué hubiese sucedido si hubiesen comido el árbol de la vida? Hubiesen alcanzado la salvación. Recuerden que todo esto son imágenes, son formas de explicar a través de imágenes, de relatos teológicos, a través de imágenes mitológicas, unas realidades más profundas, ¿sí? Significaba que iban a poder acceder a la vida verdadera, es decir, a ser hijos en el Hijo. Recuérdense que Cristo se encarna por dos razones: la redención, esto fue porque pecamos, y la salvación, esto fue porque estamos llamados de toda la eternidad a ser como Dios. Dios crea a la criatura humana para llegar a ser como Él. Y esto en nuestra cabeza a veces no lo comprendemos, ¿verdad? Pero Dios obviamente no hubiese podido crear a Dios, ¿no? Entonces, al crearnos no es que nos crea, no es que crea a Dios, ¿no? Diosesitos, no. Eso no es lo que hace. Crea criaturas que quiere compartir con nosotros su vida divina. Pero siendo criaturas tenemos que pasar por todo un proceso para poder llegar a recibir la plenitud del Espíritu en nosotros. ¿Cuál es la humanidad que recibe la plenitud del Espíritu? ¿Qué humanidad ya está preparada para recibir la plenitud del Espíritu? ¿Quién? En la historia de la humanidad fue, a partir de ahí estuvo preparada la humanidad. La Virgen María. Bien, la Virgen María. La Virgen María recibe la plenitud del Espíritu, ¿sí? ¿Y qué carne recibe realmente la plenitud completa del Espíritu? ¿Quién es el hombre que realmente hace que la carne humana sea capaz de la plenitud divina? Jesús. Exactamente, Jesús. Entonces, esto era lo que hubiese sucedido si hubiésemos comido el árbol de la vida, ¿no? Si hubiésemos optado por Dios, si hubiésemos ido por el camino de la salvación, nunca hubiese sido necesaria la redención. Cristo probablemente se hubiese encarnado, pero para enseñarnos a ser como Dios. No hubiese sido necesaria la cruz, no hubiese sido necesario el sufrimiento, el que Cristo cargara con nuestros pecados, pero sí que nos enseñara a ser hombres, eso sí. Y luego está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ¿por qué existía? Ay Dios, qué malo, puso ahí la tentación. No, recuérdense que esto era que el hombre podía optar por el no Dios, ¿no? Porque si no, su libertad no hubiese sido verdadera. Si yo no puedo optar por ninguna otra cosa que no sea Dios, pues en realidad mi libertad, ¿dónde queda? Ahora, precisamente porque puedo optar y puedo elegir a Dios, porque puedo elegir el no Dios, es que tiene que existir el árbol, ¿no? Tiene que existir la posibilidad. El árbol simplemente refleja la posibilidad de que el hombre pueda elegir
algo contrario a Dios, ¿sí? Si no, el hombre, pues, haga lo que haga, siempre va a terminar eligiendo a Dios, ¿sí? Y eso no sería libertad. Bien, dada esta aclaración, terminábamos la semana pasada hablando del tema de la comunión, ¿no? Hablaba de que el hombre no es bueno que esté solo, ¿no? Que un poco se asoma el tema de que el hombre está llamado a la comunión. Y para esto les quiero compartir un texto filosófico de Julián Marías. Es un filósofo español maravilloso, a mí me encanta, la verdad, soy su fan. Y él tiene todo un planteamiento de qué es la vida eterna, ¿no? Y plantea la vida eterna, ahorita van a entender qué relación estoy dándole al tema de la comunión, porque dice, ¿no? Hay quienes dicen que la vida eterna va a ser una eterna contemplación de Dios, y punto, y como que las demás personas humanas, las demás criaturas, no entran en eso, ¿no? Es como que dejaran de importar en la vida eterna, porque lo único que importa en la vida eterna es Dios. Y eso a mí, en lo personal, como que me parecía poco completo, ¿no? Porque si tenemos una experiencia del cielo y de plenitud a través de las relaciones humanas, ¿cómo es eso que las relaciones humanas se desaparecen y queda solo Dios, ¿no? Entonces, Julián Marías nos ilumina un poco en esta interpretación, ¿no? Y dice, si las personas son la fuente capital de felicidad en esta tierra, será necesario que en la otra vida las relaciones personales se conserven sin pérdida, sin los elementos negativos que pueden ser intensificadas. Hay personas que nos parecen irrenunciables, qué bello. Hay personas que nos parecen irrenunciables, sin las cuales no nos parecería feliz esta vida. Y este es un criterio para aplicar por lo pronto en este mundo. Si se pregunta a quiénes necesitamos para la otra vida, se ve quiénes nos importan de verdad en esto. Y luego continúa. Algunos piensan que en la otra vida la presencia de Dios bastará, Dios y yo, y no más mundo. Dicen, y él dice, ¿no? Confieso que siempre me ha repelido un poco. Se piensa que en presencia de Dios se produce el desinterés por todo lo demás. Ya no interesa más que Él. Uno se preguntaría, sin embargo, ¿por qué ha creado Dios todo esto? El mundo y los otros hombres, si nada nos va a interesar luego. Continúa. Podemos pensar que el amor a Dios intensificará nuestra realidad de tal manera que se multiplicará el amor a las criaturas, más amadas y más interesantes que antes, precisamente porque estaríamos rebosantes del amor de Dios y queremos derramarlo también nosotros en nuestras personas más queridas. Así, el amor de Dios no es excluyente, sino más bien intensificador. El cristianismo advierte que el cristiano ama más a los demás hombres que el que no lo es, precisamente porque ama a Dios. Recibe el amor pleno y por eso es capaz de amar más, o por lo menos sería lo esperado. Vamos a imaginar que ese amor en plenitud de presencia de Dios vaya a tener efectos contrarios. Desde Dios amaríamos más que nunca, en forma de posesión plena, a las personas amadas. Es un grave error pensar que en presencia de Dios todo pierde valor e interés. En el fondo, sin quererlo, esto envuelve una suma impiedad, una desvalorización de la obra de Dios, de lo que Él ha creado, y con particular atención el caso del hombre. Bien, Dios no instrumentaliza, Dios no nos pone gente para llevarlo a Él. Sí, puedo mandarlo al grupo. Dios no nos puede poner personas a nuestro alrededor para instrumentalizar solo con el único fin de que nos lleven a Él. Eso hablaría de un Dios que nos instrumentaliza, que utiliza a los demás para Él. Y este no es nuestro Dios, ¿no? Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, no solo en nuestra tierra, sino en el cielo tampoco, ¿no? Y sabemos que la presencia plena de Dios no nos excluye de los otros, sino más bien nos introduce y nos hace amarlos más. Los más grandes santos no eran personas que se desvinculaban del mundo, era la gente que más amaba a los hombres. El grande santo, San Francisco de Asís,
se le llama el alter Christus por excelencia, el otro Cristo por excelencia. ¿Y qué decía de la creación? No solo de los hombres, llamaba a toda criatura hermana. La hermana agua, el hermano sol. No quería dañar a nada de la naturaleza ni de la creación porque la veía como un regalo, un don de Dios. Este es el verdadero cristiano, el cristiano que conecta con todo nuestro alrededor y sabemos que somos custodios de la creación, no dueños en el sentido negativo de la palabra, en el sentido positivo de que Dios nos ha dado este don para que lo custodiemos. Entonces, en ese sentido estamos llamados a la comunión. Estamos llamados a la comunión con Dios y con todos los seres por toda la eternidad, ¿no? Bien, dado esta aclaración que a mí en lo personal me iluminó mucho en su momento y me dio mucha, como que esta intuición de Julián Marías encajaba mucho con mi experiencia de vida. Bueno, yo decía, esto tiene sentido, ¿no? Esto hace, sí, esto vibra, esto es real, esto es verdadero, ¿no? La verdad hace que uno de repente se quiera adherir a ella, ¿no? Como que la verdad es atrayente, la verdad no te oprime, esa no es la verdad. La verdad es la que te atrae, la que te apasiona, te hace querer conectar, ¿no? Bien, con eso terminamos la semana pasada. Y luego en Génesis 2:21 nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro. Bien, importante aclarar que recuérdense que vuelvo a aclarar, Adán es el ser humano, no hace distinción de sexos. Por lo tanto, en este momento es la creación del hombre y de la mujer. Del mismo ser sale el hombre y sale la mujer. Sale el ish y la isha, el varón y la varona, ¿no? El varón y la hembra. El ish e isha. Ish es varón en hebreo, isha es mujer. Entonces, en el momento creador salen los dos. En el mismo momento en que Dios crea a la mujer, ese mismo nombre, el nombre de Adán, ya a partir de ahí se empieza a identificar con el varón. Pero es a partir de ese momento. Antes era un nombre genérico del ser humano. ¿Y por qué yo puedo aclarar esto? Ya vamos a ir introduciéndonos en este tema. Lo importante aquí es destacar, y esto es importante, porque hay veces que algunas ideologías se basan en este pasaje de la Escritura para decir que el cristianismo es de cierta corriente machista. Es importante aclarar aquí que si bien los hebreos y la cultura hebrea podían tener rasgos machistas, y Dios decide revelarse a un pueblo con una cierta cultura, no para ensalzar los elementos de esa cultura, había muchos elementos errados de esa cultura, pero Dios pues se encarna, ¿no? Se hace presente en medio de una cultura que tiene muchos fallos. Y ese es también el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es que va a tener errores, porque lo escribieron hombres, ¿no? Y va a tener ciertas cosas que propias de la cultura que tendremos que decir, estos eran elementos imperfectos y temporales, ¿no? Ahora, este es un elemento muy importante porque del mismo acto creador salen el hombre y la mujer, y por lo tanto el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, ninguno tiene una dignidad superior al otro, proceden del mismo acto creador. Antes no existía el varón, porque el varón comienza a existir desde el momento que ya no tiene una costilla. En ese momento ese es el varón.
cuando ya no tiene la costilla, cuando le hace falta una costilla y cuando unidos es que forman al hombre completo. El hombre entero es el hombre y la mujer unidos. El ser humano. Ahora, hay una situación real, ¿no?, a la que podemos enfrentar o negar, pero de hecho yo conozco lo que significa ser una persona humana desde mi ser mujer. Es decir, yo tengo un conocimiento limitado de lo que significa ser un ser humano, porque solo conozco la realidad humana desde mi ser mujer, experiencialmente hablando, ¿sí? Igual el hombre. Y solo unidos, y por eso la complementariedad, solo unidos comprenderemos lo que es en plenitud el ser humano. Porque juntos, con los rasgos masculinos y femeninos, se podrá entender el ser humano en todo su conjunto. Sabemos, y esto es también un dato de la realidad, que hombres y mujeres no somos iguales. No somos iguales. Pensamos diferente, tenemos la estructura cerebral distinta, sentimos, experimentamos diferente, tenemos ciclos hormonales muy diversos, y por eso mi ser persona, desde mi ser mujer, es muy diferente a el ser persona de un hombre desde su ser hombre. ¿Sí? Y esto es un dato de la realidad, ¿no? ¿Cómo empezaron a conocer los primeros filósofos? Observando la realidad. No puedes eliminar la realidad de la interpretación o de la verdad, ¿no? Si yo solo, entonces la verdad la vinculo con mi percepción, ya es un factor errado. Yo puedo ver la realidad como es, recibirla o decir, no la quiero recibir. Eso no me hace más libre. No me hace más libre no querer recibir la realidad y encapricharme con lo que yo decido ver. Eso no me posibilita una mayor libertad. Bien. Hay un adagio muy bonito, anónimo, que habla sobre que Dios no sacó a la mujer de la cabeza de Adán. Espérense que lo busque porque no quiero falsearlo. Bien. La mujer fue creada de la costilla del hombre, no de su cabeza para superarlo, ni de sus pies para que fuera pisoteada por él. Fue creada a su costado para ser igual, debajo de su brazo para ser protegida y muy cerca de su corazón para ser amada. La misma dignidad. Podrán entender que este pasaje de la Escritura es muy importante para épocas como las que estamos viviendo. Bien. Y luego nos dice, por eso deja el hombre por eso deja Ish a su padre y a su madre y se une a su mujer Isha y se hacen una sola carne. ¿Sí? Volvemos a aclarar. El término Adán se refiere a ser humano, al hombre sin concretar el sexo. El término Ish se refiere al varón y el término Isha se refiere a la mujer. Entonces, de aquí, de justo este pasaje, que el mismo Jesucristo lo cita en el Nuevo Testamento, por lo tanto es un pasaje importante, aparece 2 veces en la Escritura, una aquí y luego Jesucristo la cita. Hay que tomar muy en cuenta los pasajes del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo. Quiere decir que son importantes, ¿no? Los vuelven a citar por una razón, ¿no? Y más si es en la boca de Jesús. Si Jesús mismo pronuncia estas palabras, deben ser importantes. De este versículo, ¿no? Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, podemos ver cuál es el fundamento del orden querido por Dios. El fundamento del orden querido por Dios. La unión hombre-mujer. Yo sé que este tema trae mucho conflicto, ¿sí? Y ahorita me voy a meter en este tema. Sin meterme porque esta clase no es
no va para eso, va a clase de Biblia, pero me voy a meter de alguna manera para explicar. Por eso, cuando un ministro celebra la unión del hombre y de la mujer, dice una frase que está extraída del Evangelio de San Mateo, que dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora vamos a adentrarnos en el fundamento o en el orden del deseo de Dios para el hombre, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Dios para el hombre? ¿Cuál es el orden, querido? Hay un orden. El amor no es desordenado, ¿no? Hay un cierto orden, hay una cierta... el azar, como les decía, no es algo ordenado. El amor tiene un orden, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber una estructura, tiene que haber un a quién, un por qué y un cómo, ¿no? Entonces, el orden querido por Dios es el siguiente, sacado de este pasaje. Y son en tres niveles. Primero, dejar a la familia de origen. El hombre y la mujer que dejan a la familia de origen es porque van a formar un hogar nuevo. Dejan a la familia de origen porque se van a constituir un nuevo hogar. 2. La unión matrimonial entre hombre y mujer. Y se manifiesta de la voluntad común, ¿no? Y por eso cuando no hay una voluntad común, ese matrimonio es nulo, es decir, nunca sucedió. Si yo libremente no opto por casarme con fulanito de tal, y fulanito de tal opta libremente casarse conmigo, y no hay un acto libre de la voluntad, ese matrimonio es inválido. No sucedió, aunque yo diga, yo acepto a fulanito, si yo en mi interior no he hecho un acto libre, no es válido. Por eso, en la iglesia se permite la nulidad, no la anulación del matrimonio, ojo. Es la nulidad, es decir, declarar nulo un matrimonio. ¿Por qué? Porque de repente hubo mucha inmadurez cuando se tomó la decisión de casarse. En el fondo no había libertad. Si no hay pleno consentimiento y pleno conocimiento, no hubo libertad. Y por eso puede haber casos de nulidad de matrimonio. Aunque se dijeron los votos, aunque tuvieron relaciones sexuales, no se considera un matrimonio. ¿Sí? La unión matrimonial entre el hombre y la mujer es la manifestación de la voluntad común de hacerse uno. De hacerse uno. Si yo tengo una definición errada del matrimonio, también esto puede ser una causa de nulidad. No es decir, yo me quiero casar contigo porque no quiero estar solo. Eso no es la voluntad común de quererme hacer una contigo. Bien. En estas dos palabras, ¿no? Yo me entrego a ti para hacer uno y tú te entregas a mí para hacer uno, está implícito un cambio radical en la vida de los cónyuges. Dejé de ser yo sola, según mis caprichos y mis quereres. Empecé a ser una con el otro. Y esto es hermoso, pero esto implica también. Implica mucho. Implica un morir a mí misma en muchas cosas, porque ya dejé de ser solo yo. Ahora soy yo contigo, ahora somos un nosotros. No soy solo yo y lo que a mí se me antoje. No, somos un nosotros y por eso muchos hoy no quieren tomar este compromiso. Porque no quiero morir a mí misma. Prefiero seguir siendo yo que ser un nosotros. Yo y tú, vamos a dejarlo así, yo y tú y sin compromiso. Pero sí quiero el nosotros corporalmente. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos disociados. Sostengo un nosotros corporal y un tú y yo espiritual, psicológico, experiencial. Estoy disociado. Bien. Y el tercer nivel, que hasta aquí, con estos dos, ¿no? El dejar padre y madre y manifestar la voluntad común de hacerse uno, hasta ahí tenemos un matrimonio rato. Es decir, es un matrimonio que todavía no ha sido consumado. Lulu, ibas a hacer una pregunta.
Sí, perdón. ¿Cómo prueba la Iglesia o cómo admite la Iglesia la anulación cuando decís que vos libremente no lo elegiste y te das cuenta después de un montón de años? Vuelvo a aclarar el término, no es anulación, es No, declaración. la anulación. Ok, vale. Se declara porque se hace toda una investigación con la persona, con las personas involucradas, y la persona, después de un tiempo, es que se logra ver que ella no fue libre en ese momento. O sea, obviamente implica mucho un campo de... Una persona que se adentra al proceso de nulidad es una persona que quiere vivir coherentemente su cristianismo y demás. Entonces, generalmente se le acompaña, y esto antes solían ser procesos largos, pero con testimonios, gente que pueda ver, mira, y pueda ratificar, mira, efectivamente esta persona no era madura en ese momento, el padre que los casó ni los conocía, como diferentes personas que puedan ratificar lo que esta persona está sosteniendo. De hecho, en el caso de la nulidad, ni siquiera se necesita que los dos cónyuges estén de acuerdo. En el caso del divorcio, sí, según tengo entendido, a nivel civil no conozco tan bien, depende de la legislación de cada país, pero bueno, según tengo entendido, los dos tienen que estar de acuerdo. En el caso de la nulidad, no. En el caso de la nulidad, puedes verlo tú porque es algo más espiritual y luego como que es porque esa persona luego quiere probablemente tener la oportunidad de casarse por la iglesia. ¿Sí? Y considera que ese matrimonio no sucedió, ¿no? Que estaba... Nada, o por ejemplo, si tu esposo te engañó en el sentido no es que te fue infiel, sino que no te dijo algo de una condición física, psicológica, espiritual que él tenía antes de casarse, esto también es caso de nulidad, porque tú no estabas bien informada para tomar una decisión libre. Una decisión libre tienes que saber a qué te estás metiendo, ¿no? Y si tú luego descubres que tu esposo no tenía una enfermedad mental que antes no sabías, y él nunca te dijo, sabiéndolo él, pues nada, aquí hay muchos matices, hay muchos grises y hay mucho camino personal, lo cual es muy lindo porque la iglesia habla de un camino personal, ¿no? No habla de estas son las reglas, 1, 2, 3 que tienes que cumplir, ¿sí? No es todo un camino personal, pero va mucho por ahí, por el acompañamiento de la persona y con personas a su alrededor que den testimonio de lo que ella está tratando de mostrar, esa persona. ¿Sí? Bien. Hasta ahí tenemos un matrimonio rato, como les dije, el dejar y la voluntad de querer unirse. Y el tercer nivel, que ya de hecho es el matrimonio consumado, es el acto sexual, conyugal. Es decir, de hecho, hacerse una sola carne. Expresión máxima de entrega de un hombre y de una mujer. Y es totalmente distinto a cualquier otro acto, porque este produce vida, genera vida. ¿Por qué es diferente un acto sexual, no sé, masturbatorio o el que a ustedes se les ocurra, que el acto sexual conyugal? Porque el acto sexual conyugal, y solo él, y solo entre hombre y mujer, generan vida. Es un acto diverso, totalmente distinto a cualquier otro acto. ¿Sí? Ahora, significa que todo lo demás fuera de hombre y mujer es odiado por Dios, es despreciado, es rechazado, es condenado. No significa eso. Esto significa que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es Padre y Dios nos dice, hijo mío, yo te creé para esto. Luego tú eres libre y tú decides cómo quieres llevar a cabo tu vida. Pero Dios es Padre. ¿Qué significa esto? Que aunque hagas lo que Dios dijo que hicieras este orden y tú decidiste libremente hacer otra cosa, esto no va a condicionar nunca el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Nosotros no entendemos esto porque nuestro amor no es así. Queremos que sea, pero no es así, ¿no? Nuestro amor es con condiciones. Si haces esto, pues entonces. Dios no. Dios nos ama siempre. Toda situación, toda circunstancia, Dios nos ama. Esto no condiciona su amor. Ahora, Dios sí nos dice, mira, yo creo, este es el camino, este es el orden que yo quiero. Bueno, yo lo veo y digo, pues no, yo prefiero otro orden, ¿no? Yo quiero otro orden. Perfecto, lo puedes tomar. Dios no va a condicionar su amor. Dios te va a seguir amando. ¿Sí? Esto simplemente lo que nos dice es el orden querido por Dios. Y está claro porque
Y a nivel experiencial sabemos que este acto genera vida y cualquier otro acto, incluso dentro de una relación hombre y mujer, que no genere vida, tampoco es algo querido por Dios, ¿no? Porque fue creado para expresar la profundidad y la hermosura de la unión de hombre y mujer, no para generar o producir en mí unas ciertas emociones o un cierto tipo de placer, ¿sí? Si bien obviamente este acto genera placer, ¿sí? No tiene esa la única finalidad, genera placer porque es algo bueno y algo querido por Dios, ¿sí? Dios nos hizo bien. Ahora, no es esa la finalidad del acto. De hecho, cuando se tiene en el ámbito conyugal y es puramente por placer, también estás objetivizando a la otra persona. La finalidad es unitiva. Yo me quiero unir a ti. No solo quiero obtener un gozo particular de esta experiencia, que lo obtengo y es lindo, es bueno, es santo, ¿no? En el libro de Tobías nos enmarcan el acto sexual conyugal. Tobías, previo a tener el acto sexual conyugal con su esposa, hace una oración de rodillas en la cama. Es un acto sagrado para nosotros, incluso es como, uy, ¿cómo va a rezar antes? Sí, es un acto sexual, es algo sagrado, es un acto sagrado, es un acto querido por Dios, es hermoso. Pero claro, ya se ha tergiversado tanto que casi que nos parece impúdico hacer una oración antes de tener un momento de encuentro unitivo con la pareja. Qué triste, ¿no? Ahí podemos ver cómo nuestra estructura mental, por la cultura en la que estamos rodeados y porque nosotros nos atraviesa esta cultura, pues nos ha penetrado, porque nos parece hasta maleducado hacer una oración antes. Y no, es propio. Dios lo ha querido. Dios también está ahí en ese momento. Es un acto unitivo, hermoso, grandioso, a lo que está llamado. Y a veces, ¿qué hemos hecho de ese don que Dios nos ha dado? Bueno, en este momento es el matrimonio consumado, ¿sí? Ahora, aquí es importante hacer un par de distinciones, ¿sí? Hay diferentes tipos de actos. Y esto como que esto es como a nivel de, no sé, fenomenología, ¿no? Fenomenología es una corriente filosófica que te habla de recibir la verdad, recibir la realidad como es, ¿no? Y no como uno la quiere interpretar. Y es importante hacer dos distinciones. Está el acto verdadero. ¿Qué es el acto verdadero? Es aquel que manifiesta lo que expresa. Es decir, es una caricia de un padre a un hijo, es un abrazo entre hermanos, es un acto que manifiesta lo que expresa. Expresa la realidad que está manifestando. O sea, ahí está lo que yo quiero decirte, es que te amo y te doy un beso. ¿Qué pasa con el beso de Judas? ¿Es un acto verdadero? Estoy con un signo de amor, te estoy traicionando. Estoy expresando lo que manifiesto, la realidad que manifiesto. Judas expresó la realidad que manifiesta dándole un beso a Jesús. No, se va a caer esto. Nos volvemos a conectar en la misma. Tipos de actos. Está el acto verdadero, ¿no? Yo te quiero, entonces te doy un beso, te abrazo. Y un acto falso. Es decir, que es aquel que no expresa la realidad que manifiesta. Es cuando alguien realiza un gesto que aparentemente es verdadero, pero que está vacío de significado. Es decir, cuando te doy un abrazo falso, o cuando lo doy por quedar bien, o esas miradas que matan, o una sonrisa falsa, buenísimo, sí, pero en realidad no. Entonces son gestos, hay actos verdaderos y actos falsos. Si yo te estoy diciendo, y esto va a sonar muy duro, ¿eh? Pero que lo tomen bien, pero si yo te estoy diciendo con mi cuerpo, soy toda tuya y para siempre,
y no soy capaz de sostenerlo con mi vida en el tiempo, no es un acto totalmente verdadero. Sin querer, yo estoy mintiendo. Sin querer. Porque te estoy diciendo, me hago una, no me hago una contigo hoy y mañana con otro. Me hago una contigo, y solo contigo me hago una, ¿no? No me puedo hacer una con 30. No entra. Por eso el acto sexual es dentro del ámbito matrimonial. Porque me hago uno contigo. Entonces, en el fondo, si no, te miento. No soy sincera. Te estoy diciendo con mi cuerpo una cosa y con mi vida otra. ¿Sí? Y esto, fuera del campo de la moral, ¿eh? Esto es simplemente antropológico y una experiencia filosófica, ¿no? De la realidad. Yo te digo algo con mi postura, con mi cuerpo, con lo que sea, y te digo otra cosa con mi vida. ¿Sí? Bien. Haciendo esta distinción, avanzamos. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. De nuevo, reitero, a partir de este momento, el término Adán se usa como nombre propio. Hasta antes no se había usado como nombre propio para el varón, sino que se había usado como la determinación genérica de ser humano. Es como si yo les dijera en español, ¿no? Bueno, y Dios creó al humano. Y luego, de esos nombres curiosos que le da a la gente, ese hombre se le llamó humano. Ese es su nombre propio. Su nombre propio era humano. ¿Sí? Esos nombres raros que a veces la gente da. Bueno, entonces ese nombre raro fue que a Adán se le llamó humano, a Adán. Pero no es que a partir de ahí empezó a ser, sino se usó como nombre propio. Entonces, es importante darse cuenta que ambos estaban desnudos. Ambos estaban desnudos. Pero no sentían vergüenza. No sentían vergüenza. No se avergonzaban porque no se veían el uno al otro como una amenaza. Uno siente pudor cuando hay como una cierta amenaza a la propia intimidad, y por eso el pudor se utiliza para no solo el ámbito físico, también te da pudor espiritual, ¿no? No le abres, no sé, toda tu vida espiritual, todos tus pensamientos, sentimientos a cualquiera. Hay un cierto pudor, hay una cierta custodia de la intimidad. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque la mirada del otro nunca obtenían una mirada posesiva, como uno mira un objeto, ¿no? No se miraban queriendo poseer, ¿no? Queriendo agarrar y hacer lo suyo en el sentido negativo de la palabra posesión, ¿sí? Aquí tiene su raíz el pudor. El pudor es una especie de defensa que se activa para proteger la intimidad. Por eso entre esposos uno se puede desnudar, porque no se siente amenazado. No tiene nada que protegerse, puede ser o estar y no hay ninguna amenaza, ni ninguna mirada que quiera poseerte negativamente. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y las personas que hoy se desnuden, ¿no? Y no sienten pudor? ¿Será que ellas están más cerca de lo que fue el paraíso? ¿Qué pasa con estas personas, ¿no? Que no experimentan Sí, ¿será que ellas están más cercanas a la no vergüenza original? Pues no. Lo que pasa es que hay personas en el mundo hoy que creen que tienen un cuerpo y no que son un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que se disocian. Es decir, usan su cuerpo como un objeto. Te lo muestro, pero porque mi cuerpo no soy yo. Yo te puedo mostrar mi cuerpo desnudo porque es como te muestro mi bolígrafo. Un objeto, no mi virome, mi termo, te lo muestro. Es algo ajeno a mí. Estoy disociada. De nuevo, el reto mayor del hombre de hoy es integrarse. Darse cuenta que no tiene un cuerpo, que no tiene una mente, unas ideas. Es que todo eso es suyo. Es lo que nos conforma como nuestra persona.
Entonces, quizás desnudan su cuerpo como un objeto, aunque quizás al inicio sí sentían pudor. El pudor se va acallando, igual que se acalla la conciencia. Yo agarro y salgo y mato a la primera persona y mi conciencia me habla. Pero yo la acallo y mato a la segunda. Y ahí la conciencia me vuelve a hablar. Pero cuando ya llegó el 10º, ya la conciencia se deformó, me dejó de hablar. Ya el dolor moral era tal que me disocié. Dejé de sentirlo. Me separé de él. Separé lo que yo pensaba, lo que yo sentía de lo que yo soy. Entonces puedo seguir haciéndolo, porque nadie aguanta el dolor moral. El dolor moral es muy, muy pesado, muy doloroso. De hecho, eso es lo que Cristo cargó en la cruz. ¿Por qué Cristo sangra? ¿Por qué Cristo suda sangre? Porque lo habían flagelado. Hasta ese momento no lo habían flagelado. En Getsemaní, en el huerto de los olivos, Jesús no lo habían flagelado. ¿Por qué suda sangre? ¿Por qué tanta angustia? Él, en ese momento, cargaba con el dolor moral de todos nuestros pecados. Los del inicio, los del final, los del futuro, todos se los cargaron a él. Si a veces tú y yo no somos capaces de cargar con el propio dolor moral nuestro, el pequeñito, el nuestro, el cuando, no sé, el tan sencillo como que alguien me pide un favor y yo le digo de frente que no cuando lo podía hacer, eso, me quedo ahí con esa sensación de incomodidad. Imagínense el de las peores atrocidades que se han generado en el mundo, el dolor moral que esto generaba. Que la persona no puede cargar con eso, entonces se disocia, se separa de ese dolor, ¿no? Y tenemos esta capacidad de disociarnos. Entonces, con el tiempo, las personas acallan ese pudor inicial que sintieron hasta ya no sentirlo más, y ya me desintegro. Ya te muestro mi cuerpo, te lo entrego, ¿no? La pornografía es así, porque el acto pornográfico, por muy duro y doloroso que pueda ser, sucede el acto sexual, y esto lo filman, y esta persona está usando su cuerpo como un objeto. Luego, como ese mismo cuerpo lo va a usar para el acto unitivo. Esa persona está muy rota, y hay mucho dolor, mucho dolor. Pero el primero que sufre es Dios nuestro Señor. No porque nos condena, sino porque somos sus hijos. Y aquí hay varias madres, y estoy segura que cuando a su hijo le pasa algo, cuando el hijo sale herido, lo tienen que operar, se quebró la pierna, casi les puedo asegurar que más le duele a la mamá que al niño con la pierna rota. Ese es el dolor del corazón de Dios. Dios no es un Dios juzgador que te dice lo hiciste mal y yo te dije que no lo hicieras así. Es un corazón que se duele, es un corazón del Padre que le duele. Y no quiere que lo hagamos no por Él, es por nosotros. Bien. El ser humano es un ser en relación, ¿sí? El ser humano es un ser relacional. Ya vemos nuestra estructura física, nuestra estructura biológica es relacional. Los átomos se relacionan entre ellos, se hacen moléculas, las moléculas entre ellas y se hacen órganos. Y luego tenemos sistemas y tenemos la persona, ¿no? Pero también sabemos que existimos hoy aquí en este mundo porque somos fruto de una relación. De un yo con un tú que se unieron y me tuvieron. Se quieran o no, lo demás fue fruto de una relación. Cada ser humano es un ser en relación. Es un absoluto relativo. ¿Por qué es un absoluto relativo? Es un absoluto, el ser humano tiene una parte de absoluto porque cada persona es diferente a otra. No hay dos personas iguales. Por eso somos absolutamente únicos e irrepetibles. Es bonito sentarse a veces en el transporte público y observar a la gente. Ver cómo cada persona es diferente. Y decir cuánta creatividad tiene el amor de Dios para crear a cada rostro humano diferente. Con cuánto detalle, con cuánto amor. Cada rostro humano es distinto. Se puede parecer mucho,
¿no? Y típico, tienes una gemela en México y no sabías, ¿no? Sí, te puedes parecer, pero eres única, empezando por la complexión física, pero ni se diga la personalidad, la forma de proceder, todo. Somos únicos, en ese sentido somos absolutos. Ahora, somos relativos porque somos seres en relación, es decir, somos seres relacionales, nos relacionamos con el otro. Todo en la vida es relación, todo. Ahora, si descubrimos a la luz de esta experiencia, de esta constatación de la realidad, nos damos cuenta que el hombre está en relación con 4 cosas, 4 seres distintos. Primero, con Dios. ¿En qué? ¿En qué tiene una relación con Dios? En cuanto a experiencia fundante. Dependemos de Dios para poder existir. Nadie nos preguntó si queríamos existir. Nuestra libertad no llegó hasta ahí. Ahí podemos decir que nuestra libertad no es absoluta, porque tuvo un límite. Su origen no está fundado en mí. A mí me crearon sin preguntarme. La libertad es un don, pero no es un don absoluto. El único absoluto aquí es Dios. Está fundado, nosotros tenemos una dependencia fundante. Existimos porque alguien nos creó a su imagen y semejanza, nos dio su aliento. 2, tenemos una relación con la tierra. Hemos sido formados de ella, ¿no? Nuestros átomos son los mismos átomos que tiene la tierra, ¿eh? No crean que esto es tipo figurado. Tenemos átomos de carbono y demás, y esto está en la tierra. Nuestros átomos, o sea, por eso volvemos a la tierra y somos abono, nuestro cuerpo es abono, ¿no? Con la tierra hemos sido creados, formados desde ella, y debemos trabajarla y cuidarla. 3, estamos en relación con las otras personas humanas. Vemos que en el versículo 20 dice que Dios creó diferentes criaturas, los pájaros y demás, pero dice Adán, pero no encontró ninguno como él. No encontró ninguno como él. Los animales no son como nosotros. Las plantas no son como nosotros, son estupendas, pero no son como nosotros. En el único que Adán encontró a alguien como él fue en la mujer. Uno como él, no menor que él, no mayor que él, uno como él. Que estamos llamados a vivir en comunión. Y por último, con los animales, con las demás criaturas, con las cuales debe ayudarse para vivir y dominarlos con armonía. Bien, la vocación general del hombre es la unión hombre y mujer, el matrimonio. Ahora, la que les está hablando, precisamente, sabemos que si bien es la vocación general, no es la vocación universal. No todos estamos llamados a vivir esa vocación aquí. De hecho, para que seamos muy sinceros, la vocación universal es la virginidad. Todos sí estamos llamados a vivir la virginidad. ¿En qué sentido? En mantenernos vírgenes nuestro cuerpo. No se trata de eso. Se trata de que luego, cuando lleguemos a la vida eterna, todos seremos como ángeles. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Todos seremos como ángeles. La vocación matrimonial se mantiene en la tierra. ¿Esto entonces niega lo que les dije inicialmente, Julia María? No lo niega. Pero el amor que se tendrá entre marido y mujer será todavía más pleno. Y quizás la mediación sexual no se tendrá, quizás no se tendrá. Regreso a esta experiencia de una chica universitaria que me pareció que puede iluminar este tema de la virginidad. El otro día, durante el descanso de mi clase en la universidad, vino una chica que tras años de noviazgo, después de varios años de noviazgo, me dijo: a mí me gustaría volver a ese primer momento, al primer atisbo de la relación con mi novio, cuando todavía no se habían ni rozado. Y esto es la virginidad.
¿Y por qué esta chica después de tantos años siente nostalgia de aquel primer instante? Porque todo lo que sucedió después no recreó ni siquiera una pizca de la plenitud que había experimentado entonces. Esta chica sigue con su novio, pero desea esto, desea poseer al otro así, y que su chico la posea así, como en aquel primer y conmovedor instante. Esta es la virginidad. Es ver al otro y admirarte de su existencia, ¿no? La virginidad es un modo más profundo de poseer a la mujer y al hombre, y un modo más profundo de poseer las cosas. La virginidad representa en la vida de la Iglesia un testimonio de lo que será la vida venidera, que nos querremos a todos así, con ese deleitarnos con la presencia del otro, maravillarnos de la presencia del otro. Y habiendo sido creados por Dios a su imagen y semejanza, y por un arrebato de amor, Dios se enamoró y tuvo una explosión de amor. Y la pregunta es, ¿para qué hemos sido creados? ¿Cuál es nuestro fin? Hemos sido creados para participar del ser de Dios, para que siendo hijos en el Hijo, hijos en Jesús, ser como Dios. Y con esto quiero como acabar el día de hoy. Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios. Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios. Esto va a ser muy importante y va a ser nuclear para poder entender el pecado original. Comparamos brevemente las diferencias básicas de la creación del hombre en el Génesis con la creación del hombre en otros relatos. ¿Se acuerdan al inicio cuando les dije que en su época había otros relatos de la creación, ¿no? Míticos, no a nivel del judaísmo, sino míticos que existían de otras culturas? Diferencia radical. El Génesis plantea un monoteísmo y que hay un solo Dios verdadero, un solo único creador de todo lo que existe. Y en otros relatos, en todos, lo que existía era el politeísmo. Otra diferencia. En el relato cristiano dice que Dios crea por amor, crea por providencia divina, pero no por necesidad. No crea como los dioses del Olimpo porque tenían necesidad de ser adorados. En el relato cristiano, Dios no crea porque tiene una necesidad de nosotros, ni que tiene necesidad de nuestro amor ni de nuestra alabanza. En los otros, la creación, incluido el hombre, es fruto del azar o de un arrebato de ira de los dioses, ¿no? De celos entre unos y otros, entre los múltiples dioses, y que creaban al ser humano para que ellos fuesen más importantes, para que tuviesen unas criaturas que los alabaran. Otra diferencia muy grande es que la creación del hombre y del mundo es fruto del polvo de la tierra, del soplo divino, y tiene un fin muy diferente a todas las demás criaturas. En cambio, en otros relatos, el hombre a veces es creado por ira, por un sentimientos de estos impulsivos de los dioses, y el único fin del hombre es ser bueno, ¿no? Con una moral, y se puede caer en el buenismo. En el cristianismo, el fin del hombre no es ser bueno, y bien eso viene incluido. El fin del hombre es amar. El fin del hombre es amar. Luego, en el relato aquí, resalta la bondad de todo lo creado. Y en cambio, en otros relatos se resalta que el universo es malo. Es fruto de algo malo, es fruto de la lucha de varios dioses y surge el mundo, ¿no? Y por último, aspectos bíblicos específicos. ¿Se me cortó? No, pero se te escucha.
A ver, me voy a meter por la... Me voy a meter por otro lado. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y por último, estos aspectos específicos bíblicos es que el hombre es quien pone nombre a los animales y la mujer es creada del costado de Adán, y en cambio en los otros relatos se pierden sin sentido y en cosas como muy aleatorias de que las luchas entre los dioses o lo que sea, y se pierden también el tema de la suficiente dignidad del hombre. Al hombre no se le otorga ningún tipo de dignidad particular. Bien, con esto acabamos y ya la semana que viene empezamos en Génesis 3 con el pecado original. Preguntas.